personas. Así que paz de Cristo, hermanos, Dios les bendice, hermano José. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia. Es necesario, hermanos, que siempre estemos alertas, atentos a la enseñanza de la palabra de Dios, hermanos. Así que no sé, ¿ya? Es que estamos grabando. Ok. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en Primera de Timoteo, capítulo número 6. El tema de esta, pues ya tardecita, hermanos, lleva por título La grandeza de Dios. La grandeza de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es grande, hermanos? Y ahorita vamos a ver, hermanos, quisiera tocar muchos puntos de la grandeza de Dios y tocaré solamente 3 puntos de la grandeza de nuestro Dios, porque Él ha sido grande en misericordia, grande en perdonar nuestros pecados. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos, a eso? Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 13 al 16. Dice la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Dios es grande, hermanos. La grandeza de Dios, hermanos, no puede ser descrita en un lenguaje humano, hermanos, porque es maravilloso, es espléndido, es maravilloso, sorprendente, hermanos. No hay, creo yo, un vocabulario, hermanos, que pueda describir la grandeza de Dios. Puede haber una parábola, puede haber un símil, puede haber similitudes, puede haber comparativos, puede haber una ilustración, pero no podemos comparar la grandeza del Todopoderoso. Y déjeme decirle algo bien importante. Vayamos a Isaías capítulo número 66, en su versículo número 1. Isaías 66, versículo 1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Esto habla, hermanos, de la grandeza de Dios, de la majestuosidad, de que Dios es altísimo, hermanos. Dios es maravilloso. Dios no puede ser descrito, hermanos, por un ser humano, por la mente filosófica más profunda, hermano, porque Dios es indescriptible, hermanos. Dios es grandioso. Dios es lo máximo, hermanos. No hay un poeta que pueda describir. Solamente se pudiera quizás acercar, dar unos rayos de luz de la majestuosidad y la grandeza de Dios. Déjame decirle, hermanos, ahí en el libro de Éxodo, en el capítulo número 20, recordamos este pasaje, hermanos, porque el Señor, Dios Todopoderoso, está dándoles unos mandamientos, unos decretos, unos estatutos, unos preceptos, en el cual le estaba diciendo a su pueblo Israel lo que tenían que guardar, lo que tenían que hacer. Y fíjese lo que dice Éxodo 20, versículos 18 al 20. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos. Déjeme decirle, para continuar, que Dios le había dicho a Moisés: tú y todo el pueblo, reúnemelos al pie del monte Sinaí. Ahí reúnemelos, porque ahí te hablaré a ti, pero ellos, el pueblo, será testigo de lo que yo voy a hablar, de los mandamientos.
de los estatutos, de los decretos. Imagínense esa escena, hermano, tan maravillosa. En ese monte estaba sucediendo algo maravilloso. Dice entonces, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Pero mire, observamos aquí algo bien importante, hermanos, que mientras estaba en el versículo 18 dice que el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos. Esos estruendos, esos ruidos de los relámpagos, hermanos, estaban ahí a todo retumbar, hermanos. Cuando nosotros estamos en la casa o vamos hacia la oficina o estamos quizás en el transporte público, de repente en una tarde escuchamos la lluvia seguida de un relámpago, de un trueno, de un rayo que ilumina todo. Nosotros nos sorprende, a nosotros nos da temor, a nosotros nos impacta, nos impresiona solamente un trueno, la fuerza con la cual hace su sonido. Ahora imagínense ese monte. La gente está observando y de ese monte están saliendo truenos, están saliendo un ruido impresionante, hermanos. ¿Por qué? Porque la majestuosidad de Dios se está mostrando en una parte solamente, y el pueblo tenía temor, ese miedo de decir: no sea que muramos, no sea que aquí quedemos fulminados, porque estaban viendo algo majestuoso, algo grandioso, algo el cual nunca habían palpado, nunca habían escuchado, nunca habían presenciado algo, hermanos. Y eso, hermanos, era solamente una pequeña muestra de la grandeza de nuestro Dios, hermanos. Dios es grande, hermanos. Dios es grande, hermanos, pero déjame decirle lo que dice Deuteronomio capítulo 3, en su versículo número 24. Deuteronomio capítulo 3, en su versículo número 24. Dice: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? ¿Quién conoce uno? ¿Quién conoce uno? Mire, déjame decirle un tantito, hermanos. Habían unos hombres que cuando tomaron el arca de Jehová, eso el pastor nos comentaba en días pasados, hermanos, y la llevaron, hermanos, a la casa de Dagón. Llevaron el arca, la pusieron ahí. Ese dios Dagón quizás pudiera ser un monumento, algo muy grande, quizás con las piedras preciosas más hermosas de aquel tiempo. Quizás impresionaba, quizás para esos hombres les guardaba cierto temor y temblor, quizá, porque era lo máximo para ellos, ese dios Dagón. Pero cuando meten ahí el arca del pacto, que representaba la presencia del Dios que hizo los cielos y la tierra, dice que llegaron en aquella ocasión aquellos adoradores de ese dios Dagón, y lo encontraron al dios Dagón tirado, lo encontraron postrado, y dijeron: seguramente se cayó por algo, a lo mejor. Lo levantaron, y al otro día, hermanos, lo encontraron, mire, sin la cabeza y sin las manos, hermanos. Y ellos se espantaron, dijeron: bueno, ¿esto qué pasa? ¿Hay algo más grande que el dios Dagón? Sí, se llama Jehová de los ejércitos. Es el Dios que adoramos, es el Dios que servimos, es el Dios, hermano, del cual hoy está aquí el Dios bendito que hizo los cielos y la tierra. Esta grandeza de Dios, hermanos, está manifestada, y lo quiero hablar así: la grandeza de su poder. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo número 38. La grandeza de su poder. Este Dios majestuoso, hermanos, este Dios grande, maravilloso, hermanos. Déjeme decirle un tantito, hermanos, de la grandeza de su poder, del Dios al cual nosotros servimos, del cual nosotros adoramos, hermano, del cual el Dios que va con nosotros y está a nuestro lado, hermanos. Esta grandeza de su poder, hermanos, la podemos recordar, hermanos, cuando el pueblo de Israel estaba bajo la opresión de un hombre llamado Faraón y su pueblo.
Egipto. No quería dejarlos ir. Dios entonces empezó a manifestar su poder, la grandeza de su poder, hermanos. ¿Cómo? Mandando las plagas, hermanos. Eso no había sucedido. Había ocasiones, hermanos, en una de las plagas, hermanos, que dice la Biblia, que del polvo de la tierra salieron piojos, y los hechiceros quisieron hacer lo mismo, pero no pudieron, hermanos. Porque nadie iguala las obras de nuestro Dios, hermanos. Nadie es tan grande como el Dios al cual usted y yo adoramos, hermanos. Al cual usted y yo servimos. Después de eso, hermanos, Dios manifestó su gloria, su grandeza, su gran poder de una manera maravillosa, hermanos. Se encontraron frente a un mar grandísimo, un mar tan ancho, un mar tan vasto, hermanos. Un mar que era imposible cruzarlo. ¿Cómo podemos cruzar este mar? Quizás dirían los israelitas. Dios sencillamente, hermanos, mandó y las aguas se separaron, hermanos, y pasaron en seco. El pueblo de Israel pasó en seco. Después se encontraron con otras dificultades, pero para Dios no había dificultades, hermanos. Se encontraron unas murallas muy grandes ahí en Jericó, y Dios, hermano, con un pequeño soplido se vinieron abajo esas murallas. Esa grandeza de Dios, hermano, está reflejada en las Escrituras y la vemos día a día en nuestra vida. ¿Cuándo? ¿Cómo? De muchas maneras. Usted ha experimentado la grandeza del poder de Dios de muchas maneras, hermano, de muchas formas. Pero déjame decirle algo, hermanos. Aquí, hermanos, en el capítulo 38 del libro de Job, vamos a encontrar algunas cosas que son muy importantes, hermanos. Y yo quiero resaltar solamente algunos versículos, solamente algunos puntos, hermano, de la grandeza del poder de Dios. Job tenía ya algunos días, quizás semanas, algún tiempo indagando y preguntando y cuestionándose de las cosas que estaban sucediendo, de su familia, de los bienes materiales. Estaba cuestionándose y estaba preguntándose de muchas cosas. Y hasta este momento Dios no había emitido alguna palabra, no había dicho nada. Pero en este capítulo 38, Dios le empieza a preguntar a Job varias de las cosas. Y mire, déjeme decirle cómo empieza el capítulo 38. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Yo preguntaré y tú contestarás. ¿Cuántos hermanos que están en la universidad o salen, hermanos, con una carrera, quizás en unas materias que a lo mejor dice: yo estudié la filosofía, yo estudié X carrera, y piensan que cuestionando a Dios se creen más sabios, hermanos, se creen más inteligentes? Vayamos a hacer algunas reflexiones de lo que Dios le pregunta a Job, de lo que Dios le pregunta a usted, de lo que Dios le pregunta a mí, de lo que Dios nos está preguntando en esta hora, hermanos. Fíjese lo que dice el versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Dónde estabas tú? Y Job, yo creo, digo: no, pues no sé. No, pues, ¿qué diría usted si Dios le preguntara esta noche: ¿dónde estabas tú? Tú que te crees muy inteligente, tú que me desafías sobre el poder de mi sabiduría. Pero sigue diciendo el 5: ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella correl? Mire, aquí hay algo muy importante, hermanos, que nos lleva a pensar. Déjame leer el 6. ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Hasta aquí Dios le está preguntando y cuestionando a Job acerca solamente del planeta Tierra. ¿Qué pasa con el Sol? ¿Qué pasa si Dios le empezara a preguntar acerca de los planetas, su composición y todas las preguntas que Dios le pudiera indagar y cuestionar a Job? Quizás de las constelaciones, quizás de las estrellas, las galaxias, quizás también acerca de los agujeros negros que hoy conocemos, de todo lo que hoy se ha descubierto, la ciencia ha podido descubrir o indagar y darse cuenta que existe. ¿Qué de todas esas cosas que Dios no entró en una cuestión de pregunta y respuesta? Dios solamente tomó una parte
una parte de todo el vasto universo, hermanos, de todo lo que de lo que Dios había creado, hermanos. Y Dios le preguntó, y Job hasta ahorita, hasta más al final, no contesta nada, porque Job no sabía nada, porque Job desconocía la grandeza del poder del Dios Todopoderoso, hermanos. Pero después sigue diciendo, hermanos, en el versículo 24 dice: ¿por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Alguien de aquí sabe, hermanos? Alguien dice, yo sé por dónde. Yo sé dónde está fundada, en qué está fundada la tierra. Con todo el conocimiento de hoy, se quedan perplejos los grandes científicos, hermanos, porque ni entre ellos mismos se ponen de acuerdo sobre la edad de la tierra, sobre muchas cosas que para ellos son un misterio, pero para Dios no, hermanos. Para Dios hay una respuesta, porque Él hizo todo, hermanos, de la nada lo hizo todo. Ese es el poder de la grandeza de nuestro Dios. Pero después, hermanos, al versículo 35 sigue indagando nuestro Dios y dice: enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan, y te dirán ellos, henos aquí. ¿Quién puede decirle aquí en esta hora que aparezca un relámpago aquí en el Álamos y que haga un ruido estruendoso? Nadie, hermanos. Investigando un poquito sobre estos relámpagos, hermanos, dicen los hombres de ciencia, hermanos, los que estudian estos fenómenos o estos impresionantes reflejos o estruendos, que un relámpago, hermanos, un trueno, tiene aproximadamente en cuanto a energía, hermanos, cerca de 1,000 millones de vatios. Esto equivale a detonar un arma nuclear por la fuerza con la cual es manifestada su potencia, su luz. Yo me preguntaba hasta este momento, ¿eso es solamente un trueno? Cuando los israelitas que leímos al principio estaban al pie del monte Sinaí y no escuchaban un trueno, habla en plural, escuchaban truenos. Qué terrible hubiera sido eso, hermanos. ¿Usted qué hubiera hecho? Y estaría a lo mejor en el Face y diferente. No, hermanos, eso lo deja a uno perplejo. Eso a uno lo deja solamente para adorar, inclinarse, hermanos, y exaltar la grandeza del poder todopoderoso de Dios, hermanos. Dios es grande, hermanos, en poder. Dios es grande en majestuosidad. Después, fíjese, Dios le sigue cuestionando a Job en el versículo 39. ¿Cazarás tú la presa para león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos? Pareciera ser que esto no tiene mucho significado, hermanos, pero yo estaba indagando acerca de esto, del león, acerca de esto, Señor. ¿Cazarás tú la presa del león? ¿Cuántos leones podríamos decir que hay en el África? Muchos. Estaba yo indagando, investigando sobre esto. Un león necesita o come regularmente alrededor de 30 a 35 kilos de carne. Para esto, hermanos, fíjense la grandeza del poder de Dios y su sabiduría, que ahorita voy a entrar a esa parte, hermanos. Uno de los antílopes o los llamados ñu pesa alrededor de 250 o 300 kilos. Para que un león pueda saciarse, porque normalmente no comen solitos, comparten, como muchos compartimos. Y imagínense lo que tienen ellos que comer y darles el sustento. ¿Quién puede decir, yo me comprometo a alimentar a 20 leones? Saque su cuenta, hermanos, 35 kilos aproximadamente, diario. Y lo que Dios hace, hermanos, lo que Dios ha diseñado, hermanos. Estaba viendo, hermanos, que en el Serengeti, hermanos, hay alrededor de 1 millón de antílopes o de ñus, hermanos, sin contar los demás que son la cadena alimenticia. Y luego ellos, los antílopes o los ñus, lo que necesitan comer, los pastos. ¿Qué tipo de pastos? Y Dios, ay, ahora cómo le hago, ahora cómo, ay, se me va a acabar los recursos. No, hermanos, es que Dios es todopoderoso, grande en poder, hermanos. Si alimenta a los leones, que no lo pueda alimentar a usted, hermanos. ¿Quién es el que come más aquí, hermanos?
No creo que coma usted 20 kilos. Leo, ¿cuántos? A mis dos Leo, de 35 para... Mire, hermanos, Dios no nos ha dejado sin comer, hermanos. Dios es grande en poder. Dios es grande, hermanos, para dar el vestido y el calzado, hermanos. Por eso, hermanos, exaltamos la grandeza de nuestro Dios, hermanos. Pero no queda ahí, hermanos. Dice el versículo 41. ¿Quién prepara el cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? ¿Quién? ¿Usted puede alimentar a todas las aves? No. ¿Qué hombre? ¿En qué zoológico podemos decir, aquí está la clave, aquí está la solución? Si los gobiernos no pueden alimentar con los programas sociales que existen, hay pobreza y escasez. Ahora, ¿se imagina usted que puedan alimentar a los cientos y miles y billones de aves, hermanos? Eso es imposible. Eso solamente lo hace el Dios Todopoderoso, hermanos. Dios es grande en poder, hermanos. Pero mire, dice el capítulo 39, ahora en el versículo 19, hermanos. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? Yo creo que hasta este momento Job, ¿qué tenía que hacer Job? Como empezó callado, mejor, cállate, no sigas. Ahora, yo le voy a hacer una anotación aquí, hermanos. Estas preguntas, hermanos, eran preguntas terrenales, hermanos. Eran preguntas que cualquiera a lo mejor pudiera decir, voy a investigar, indagar, etcétera. Eran preguntas humanas. Pero ¿qué pasa, hermanos, con aquellas preguntas que tienen que ver con la omnipotencia de Dios, con la omnisciencia de Dios, con la grandeza de Dios, con la infinidad de Dios? ¿Qué con todos esos atributos de nuestro Dios que no pueden ser comprendidos por la mente humana, hermanos? Job sencillamente se quedó callado, hermanos. Esta es la grandeza de Dios, la grandeza por su poder. Pero mire, en el Salmo 139, hermanos, vamos a ver ahora este segundo punto, hermanos, la grandeza de su sabiduría, hermanos. Dios es grande en sabiduría. Salmo 139, en sus versículos del 1 al 6, dice la palabra de Dios: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Todos, todos. 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento me es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Mire, la grandeza de la sabiduría de nuestro Dios no la podemos entender, es grande. Bien dijo aquí el salmista: alto es, no lo puedo comprender. Nos quedamos con la boca abierta, nadados. Podríamos hasta enloquecer, hermanos, si Dios nos mostrara más allá de lo que la mente pudiera comprender, hermanos. Dios es grande en sabiduría. Mire, le voy a mostrar solamente unos detallitos muy sencillos en cuanto a esto. Salmo capítulo 94, hermanos. Salmo 94, la grandeza de su sabiduría de nuestro Dios, hermano. Salmo 94, 11. Y dice: Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Dios conoce lo que usted y yo estamos pensando en este momento. Los conoce, pero si ni siquiera los he dicho, pero ni siquiera he hablado. Dios los conoce, hermanos. Dios los conoce, Dios lo sabe. Y nosotros nos deberíamos de quedar impresionados. Nosotros nos deberíamos de quedar admirados de la grandeza, de la sabiduría de nuestro Dios, porque ni siquiera he omitido una palabra, y mis pensamientos, los que estoy cavilando aquí, Dios ya lo sabe, Dios ya los conoce. Pero mire, dice el Salmo 147, hermanos. En el Salmo 147, hermanos, encontramos algo que nos sorprende, hermanos, de una manera maravillosa, hermanos. 147, en su versículo 4, hablando de nuestro Dios, y dice, leeré el 3 y 4. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas
llama por su nombre. A todas ellas llama por su nombre. ¿Cuántas estrellas? Aldo, ¿cuántas estrellas crees que hay? ¿Cuántas puedes contar hoy en la noche? ¿Más de 1000? Y que les pongas nombre. Y al otro día, la grandeza de nuestro Dios. Pero fíjese, Dios dice que conoce el número, Él cuenta el número de las estrellas, y a todas ellas llama por su nombre. Mire, dicen los científicos que hay lo que ellos pueden calcular o han indagado, y dentro de sus aparatos y todo lo que ellos se han metido a profundidad a estudiar y analizar, dicen que hay cerca de 400,000 millones de estrellas en la Vía Láctea, un aproximado. 400,000 millones de estrellas. Ahora, añádale que a cada una de esas estrellas Dios le pone un nombre. Eso es sorprendente. ¿Quién lo puede hacer? ¿Qué filósofo de la universidad? ¿Qué químico? ¿Qué contador? Ay, que hay unos con... ¿Dónde está Lalito? Ese me fue. Bueno, pero está Karina. ¿Cuántas estrellas puedes contar? Y con nombre, y con registro, y esta sí, y esta aquí, y esto. Esto es impresionante, hermanos. Eso solamente, hermanos, eso nos lleva a adorar la grandeza de la sabiduría de nuestro Dios. Pero fíjese, le voy a dar un dato más. En Mateo capítulo 10, hermanos, en Mateo capítulo 10, en su versículo número 30, 10:30, leeré el 29 y 30. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Y Dios conoce, o sea, Él no tanto conoce la huella, el iris, el número seguro social, no, Él conoce cada uno de los cabellos que usted y yo tenemos. Esto es impresionante. Mire, indagando acerca de esto, dicen los de esta materia que un ser humano promedio, hay unos que tenemos menos cabello, otros más, pero por medio, hermanos, se dice que tiene el ser humano 150,000 cabellos. Y Dios conoce esos detalles, aparte de las estrellas, aparte de todas las cosas que Él conoce, hermanos, y tiene en control, hermanos. Eso me lleva, hermanos, a admirar la grandeza de la sabiduría de Dios. Dios, hermanos, conoce aún lo que todavía no va a suceder, hermanos. Mire, hermanos, vayamos a Isaías capítulo 46. Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10. Isaías 46, versículos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Mire, hermanos, que anuncio lo porvenir. Hoy podemos ver, hermanos, muchos que intentan adivinar el futuro, muchos hombres que dicen que quieren predecir y fallan, muchos hombres que dicen para tal fecha, para tal año, y fallan. Algunos, hermanos, son usados por el enemigo, por el diablo, hermanos, y adivinan. Y en alguna ocasión, hermano, quizás se acercan. Pero ¿quién como nuestro Dios, hermano, que da detalles tan específicos como cuando Cristo Jesús vino a este mundo? Dios desde la antigüedad, todo lo que en el Antiguo Testamento Dios profetizó, Dios anunció de antemano, hermanos, a detalle lo anunció. ¿Dónde nacería? ¿De qué padre sería? ¿De qué tribus? ¿En qué tiempo? ¿En qué lugar? ¿Cómo sería vestido? ¿Sus vestidos cómo serán repartidos? ¿Qué sería clavado? ¿Qué sería aquello otro? Hermano, Dios conoce lo porvenir, hermanos. Esa sabiduría solamente la tiene el Dios al cual adoramos, hermanos, al cual servimos, hermanos. Y eso, hermanos, nos lleva a este último punto: la grandeza de su amor. ¿Cuántos han disfrutado de la grandeza del amor de Dios, hermanos? Oh, hermanos, eso es maravilloso, hermanos. Mire, pero para conocer la grandeza de su amor, tengo que hablarle de la condición del ser humano.
para que entendamos, hermanos, esta grandeza que nosotros hemos descrito con la Biblia, de la grandeza del poder de Dios, de la grandeza de su sabiduría. Ahora entendamos, hermanos, por qué Dios es grande en amor, Dios grande en misericordia, Dios grande por sobre todas las cosas. Mire, vayamos al libro de Isaías, en el capítulo 1, en su versículo número 6. Voy a leer desde el capítulo 1, versículo 4, 5 y 6. Isaías 1, 4. Dice la palabra de Dios: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Mire, el ser humano es descrito en esta porción de la palabra de Dios. No hay en él cosa sana. Antes de nosotros llegar a Cristo Jesús, éramos esto, hermanos, éramos lo peor, éramos lo inmundo, éramos la escoria, éramos llaga podrida, hermanos. Esto era usted y yo, esto éramos. Así que, hermanos, no se distraigan, hermanos. Así que, hermanos, déjame decirle, hermanos, así como usted y yo éramos sin Cristo, hombres o mujeres en pecado, hermanos, y que íbamos camino al infierno, porque ese era nuestro destino, hermanos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en Romanos 6:23. Lo justo es lo justo, hermanos. Dios es amor, pero Dios es justo. Y su justicia demanda que se haga justicia. Miren lo que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Dígalo, la paga del pecado. Así que si usted persiste en el pecado, usted está en muerte espiritual, hermano. Si usted persiste en el pecado, hermano, debe de analizar su vida, hermano.